Y en este momento vamos a tener un conversatorio muy importante en el marco de esta feria: conectividad para el desarrollo y competitividad de los llanos. Sí, señora, recordemos que lo que estamos desarrollando el día de hoy en el Centro de Eventos Amanecer Llanero del Parque de la Cultura Llanera Las Malocas gira en torno a la unión por la transformación agropecuaria. Así que vamos a iniciar el llamado a nuestros panelistas, quienes nos estarán acompañando en el siguiente conversatorio. Claro que sí, es por eso que quiero invitar de manera muy especial al moderador encargado de conectividad, desarrollo y competitividad de los llanos, al doctor Felipe Fonseca Fino. Él es director Misión Orinoquía en Pro Orinoquía. Muy bien, y vamos a invitar al escenario de igual manera al doctor Rubén Darío Lizarralde, gerente de una empresa que queremos mucho aquí en la región, Bioenergia, además exministro de Estado, que también pues nos está acompañando y siempre en los últimos años lo ha hecho de la misma forma, acompañando la Feria Agroindustrial. Muchas gracias, doctor Lizarralde, por acompañarnos en esta mañana. Claro que sí, igualmente invito a Jorge Enrique Bedoya Vizcaya, él es presidente de la SAT, de la Sociedad de Agricultores de Colombia. También invitamos a que nos acompañe en el panel al doctor Gustavo Ordóñez, vicepresidente técnico y concesiones del grupo Odinsa. Y finalizamos esta invitación a Francisco Ospina Ramírez, presidente de la ANI. Ellos serán los encargados hoy de este conversatorio de conectividad, desarrollo y competitividad de los llanos. Así es, también presente la Agencia Nacional de Infraestructura. Entonces, vamos a invitar al doctor Felipe Fonseca Fino, director de la Misión Orinoquia en Pro Orinoquia, para que nos explique cómo va a ser el desarrollo de este conversatorio, esta temática que vamos a desarrollar. Bueno, bienvenidos, muchas gracias. Vamos a hacer un panel muy sencillo, 2 rondas, entre 4, 3 minutos, muy concretas. Tengo el enorme privilegio de moderar este panel. Le estaba contando al doctor Lizarralde, había preparado un documento ilustrativo de la región, muy relacionado, tal vez quienes asistieron a mi presentación en la mañana, parte de esos elementos como introductorios del potencial que tiene la región, en temas como la agroindustria, el turismo de naturaleza y la gestión energética. Entonces voy a aprovechar parte de ese material que tuve ocasión de compartir para hacer unas preguntas algo abiertas, pero que nos permitan aprovechar el conocimiento, la experiencia y el rol que tienen cada uno de los panelistas que hoy nos acompañan. Entonces voy a iniciar con el doctor Rubén Darío Lizarralde, gerente de Bioenergy, que pues además tengo el gusto de conocer de hace varios años. Fue mi jefe siendo ministro de Agricultura. Recientemente este rol reconocido y extraordinario, digo yo que contrataron al peor agente liquidador de Bioenergy, porque hizo todo lo contrario y no solo recuperó una empresa, un proyecto, sino el nombre y el prestigio de una región, y es algo que debe reconocerse. Y por eso, pues una de las inquietudes, yo decía, ¿qué le pregunto a mi jefe? ¿Cuáles son, doctor Lizarralde, esas lecciones aprendidas y cuáles las oportunidades que tenemos en la producción de biocombustibles a partir de la caña de azúcar? Y lo uno a la siguiente, y es, ¿cuál sería esa estrategia que puede considerarse para convertir a esta región líder en esa atracción de inversiones y posicionarla en un escenario no solo nacional, sino internacional? Bueno, Felipe, primero quiero darle un saludo a la señora gobernadora y agradecerle esta invitación. Esta es como la 4ª o 5ª vez que vengo a Expo Malocas
y la verdad siempre se siente uno, no solamente en un ambiente muy positivo, sino que también se siente uno feliz de estar en una Colombia que la mayoría del país no conoce y que lamentablemente no conoce porque esta es una región que llama a la inversión, que llama al desarrollo, que llama a la generación de empleo, que llama a la eliminación de la pobreza extrema, que definitivamente pues forman parte de los propósitos de todos los gobiernos nacionales y regionales. De modo que estar aquí en el presente y en el futuro de Colombia siempre es muy agradable, pero también muy desafiante. Hace poco, y quiero saludar también a mis compañeros de panel y a Felipe, porque definitivamente esperamos que entre el coordinador y el moderador y los que estamos aquí para complementar o responder a las preguntas y a las inquietudes, pues queremos dejar algo. No queremos que este sea un panel más, sino que queremos dejar algo. Y por favor, ojalá ese algo sirva para algo. A mí en estos días, en otro foro en Villavicencio, me preguntaban no solo por las lecciones aprendidas, sino cómo logró voltear una liquidación y hoy tener esa empresa no solamente teniendo un flujo de caja break even, es decir, ya sin pérdidas, sino cómo estamos hoy dando los pasos hacia un futuro de muchos resultados para sus socios, pero grandes posibilidades para el país. Y ese futuro, por supuesto, lo estamos proyectando hacia la producción de SAF. ¿Y qué es SAF? Es la producción del combustible sostenible para aviación. Y en eso, en este departamento y en esta región de la Orinoquía, estamos siendo en el país una empresa y una actividad que está llevando la delantera. Pero cuando me preguntaron cómo volteó eso, ¿dónde está la magia? Después de 12 capitalizaciones de Ecopetrol. Y la respuesta fue muy sencilla. La magia está en la pasión, la magia está en la disciplina, la magia está en el trabajo, la magia está en el propósito superior y la magia está en las ganas de hacer cosas importantes por este país. De modo que estamos hablando de algo concreto, algo real, algo que se expresa en el sector privado, algo que nos permitió mantener 850 empleos directos en la Altillanura y en la Orinoquía. Pero lo más importante no fue mantener esos empleos directos, sino decirle a los inversionistas que aquí hay posibilidades, grandes posibilidades de grandes desarrollos, para que todos esos sueños que nos planteó aquí el exalcalde Peñalosa los volvamos una realidad. Porque las realidades se hacen con recursos, con ingresos, con resultados positivos, y aquí lo que tenemos es grandes posibilidades alrededor de eso. Hay grandes empresas como la Facenda que también nos mandan un mensaje extraordinario
de que aquí sí se puede y de que no entendemos cómo el país no ha mirado con fuerza hacia acá. Hay muchas cosas que yo considero por las cuales no se ha mirado hacia acá y espero que en la próxima ronda poder referirme a ellas, porque quiero retar a la gobernadora y quiero retarlos a ustedes como empresarios a que sigamos dando pasos hacia adelante para cambiar la estructura económica de esta región. Muchas gracias, doctor Lizarralde. Yo creo que es costumbre, y lo repetimos muchas veces, hablar de la Orinoquia, de la altillanura de los llanos, y decimos, es el futuro. Y yo les mostraba en mi conferencia que no es el futuro, es el presente. Eso ya está pasando y se está demostrando. Y ahora, con el doctor Jorge Enrique Bedoya Vizcaya, presidente de la SAC, yo recientemente te escuché muy atentamente en tu entrevista con Yamid Ahmad. Y estaba muy atento, sobre todo porque salían unos datos que pueden tener una lectura, unos datos de crecimiento económico entre buena y mala, para unas cosas y para otras no, pero especialmente los datos agro, esas cifras que se estaban dando, pero que además, Jorge, coincidían en un momento, y esa semana estaba la discusión de la reforma laboral, de la pensional, y para no darlas, digamos, la conclusión del comportamiento, porque pues si bien hay un leve crecimiento de ese Producto Interno Bruto, con respecto al mismo periodo hay un repunte, hay una cifra del 5.5, pero en todo caso preocupa la caída del consumo y de la demanda de algunos productos agropecuarios. Es un fenómeno, Jorge, que tú lo conoces mucho mejor, porque desde tiempos de pandemia venimos haciendo un seguimiento extraordinario a algo que nunca nos habría preocupado tanto como antes, que era el abastecimiento, el consumo, el comportamiento de los precios. Entonces quisiera aprovechar eso y retomarlo, porque está muy en boga, y preguntarte cuál es precisamente tu percepción de ese comportamiento económico, especialmente el sector agropecuario, del consumo y de lo que se nos viene ahora, porque estamos saliendo de fenómeno de niño y vamos para fenómeno de la niña. Entonces me gustaría conocer en ese sentido qué se nos puede venir para este siguiente semestre. Bueno, Felipe, mil gracias por la pregunta. Un saludo a todos quienes están acá, especialmente a la gobernadora por su amable invitación. Y déjame empezar a responder esa pregunta con algo muy concreto. El año pasado tuve el privilegio de estar en este mismo escenario. También estaba con Rubén Darío, estábamos con el exministro Aurelio Ragori hablando de temas similares. Y tal vez en esa sentada yo hacía referencia a que siempre, casi siempre, en la Sociedad de Agricultores de Colombia nos gusta decir que el mejor ministro de Agricultura es el ministro de Transporte, por aquello de construir infraestructura vial que tanto necesita nuestro país. Pero desafortunadamente el año pasado, y este año con mayor razón, hay que decir que el mejor ministro de Agricultura es el buen ministro de Defensa que debería tener el país. ¿Y por qué? Porque hoy la preocupación más sentida que vemos en todo el territorio colombiano, y lo conversaba con la gobernadora hace unos minutos en una larga reunión que tuvimos, pues es el problema de seguridad. Y voy a esto: ¿de qué sirve crecer, a propósito de las cifras que da el DANE, si la condición de seguridad cada día se deteriora más en nuestro territorio? ¿De qué sirve crecer si lo que estamos viendo es que para muchos de los productos, claro, es bueno para los consumidores, que el IPC viene cayendo, pero eso también es un sinónimo de que se puede estar apretando el consumo de los hogares? Y el DANE hace unos minutos sacó las cifras de desempleo, y Felipe, por tercer mes consecutivo, el empleo en el sector agropecuario viene cayendo. Entonces, ¿de qué sirve crecer si también estamos viendo una reducción en el empleo? Y sectores que representan a los consumidores de nuestro país, como es el comercio, la industria manufacturera, el transporte y el alojamiento y los servicios de comida, al menos el comercio presenta también en este mes de mayo que saca el DANE unas cifras preocupantes en materia de empleo, y los otros como que ahí van, pero no van con un desempeño que sea favorable. Y siempre pongo este ejemplo que es cansón. Nunca nos olvidaremos de lo que pasó en la pandemia, cuando veníamos con un buen crecimiento de la oferta de alimentos,
y se perdió el empleo por culpa del COVID, y qué terminó pasando con nuestros productores, muchos quebrados porque simplemente no había consumidores. Entonces, ese es un elemento que cuando uno combina, más allá de la cifra de crecimiento, el tema del empleo, por supuesto lo que pasa con los precios de la economía, pues hay unos nubarrones, pero tal vez el mayor nubarrón que estamos viendo es la condición de seguridad. Y aquí hay que decirlo con claridad. Miren el anuncio que hizo este terrorista Iván Márquez desde Caracas, pidiendo lo mismo que pide el ELN. La discusión sobre el modelo económico, sobre el modelo político, sobre la cuestión ambiental, que tanta crítica le hicimos en ese Comité Nacional de Participación que creó el gobierno con la organización terrorista del ELN, donde al final del día, ¿qué es lo que va a estar en juego? Las reglas sobre las cuales ustedes, productores, desarrollan sus labores en el campo, y a eso le sumo otra preocupación que lo hablaba con la gobernadora. Cosas que están pasando en materia normativa en el Congreso de la República, y se lo hemos dicho a la ministra del Trabajo, una reforma laboral que desafortunadamente no genera incentivos para la formalización del empleo. Tengan presente que de los más de 23 millones de ocupados que tiene Colombia, la mitad están en informalidad laboral, y en el caso del campo el 86% está en informalidad laboral, y en algunos lugares del país nos estamos quedando sin mano de obra. Dos, había un proyecto de ley en el Congreso de la República que afortunadamente retiraron con una discusión sobre la extranjerización de la tierra, pero pareciera una señal contradictoria entre un gobierno que dice que hay que fomentar la inversión extranjera y por el otro lado integrantes de la bancada de gobierno del Congreso radican un proyecto de ley que lo que podría hacer es asustar la inversión nacional y la inversión extranjera, y por otro, uno que yo sé que genera mucha preocupación y mucha discusión con el gobierno, y es este tema de la creación de la jurisdicción agraria o la ley ordinaria, que como lo hemos dicho de manera abierta, transparente, al Congreso de la República, al Gobierno Nacional, puede generar una justicia que no sea equilibrada. Y finalizo con volviendo al tema, ¿y de qué sirve crecer? El artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo, que lo discutimos el año pasado también acá, que en nuestra opinión tiene unos visos de inconstitucionalidad, y que si bien todos acompañamos un propósito de una reforma agraria bien hecha, pues ¿dónde queda la seguridad jurídica para la inversión? Esa seguridad física, esa seguridad jurídica, Felipe, pues lo que debe generar son los incentivos para que quienes nos están acompañando el día de hoy, y como bien lo dice el exministro Lizarralde, a la hora de transformar empresas que están para liquidación y las ponen a producir, eso no es para producir para el 2024, sino cuáles son las señales que se están dando, ojalá, para más allá del año 2026. Muchas gracias. Y en especial el tema de la inseguridad jurídica, la inseguridad física ahora, y en el tema de empleo, lo que más preocupa y ha sido siempre es precisamente la informalidad. Entonces, y bueno, y esa reflexión siempre, como se venía diciendo, y ahora lo pienso distinto, igual que tú, en cuanto a que el mejor ministro de Agricultura es el ministro de Transporte, y ahora se requiere es Ministerio de Defensa como mejor Ministerio de Agricultura, pues precisamente si hay algo que está directamente relacionado con la productividad y la competitividad en cualquier región, en cualquier territorio y en el campo, pues son las vías, y pues es un gusto que nos acompañe Gustavo Ordóñez, vicepresidente técnico y concesiones del grupo Odinsa. Había hecho una reflexión, y aquí le agradezco mucho a Sandra Sandoval por algunas de las cifras en cuanto a la infraestructura vial, que tiene una estrecha relación nuevamente en el desarrollo en general, pero el desarrollo vial con el desarrollo del turismo, que lo mencionaba también el doctor Enrique Peñalosa hace un momento. En esta región hay más de 1.500 kilómetros de red vial, incluyendo al Guaviare, de los cuales el 54% están en el Meta, 13% en Casanare, 21% en Arauca, 7% Bichada y 5% en Guaviare. Y tener pues la ocasión de preguntarle entonces en materia de infraestructura vial al doctor Ordóñez, de parte de Odinsa, precisamente cuáles son esas principales iniciativas que Odinsa está implementando para mejorar la infraestructura vial de la región, y cómo espera que estas iniciativas impacten efectivamente en el desarrollo económico y la competitividad en los próximos años. Muy buenos días, Felipe. Muchas gracias por esa introducción. Muchas gracias a la gobernadora. Muchas gracias. Hola.
Muy buenos días para todos. Buenos días, Felipe, por la introducción. Muchas gracias a la señora gobernadora por habernos invitado a participar en este panel. Yo quisiera contarte que desde ODINSA y con nuestro socio, el doctor Samuel Rueda, y de la mano de la Agencia Nacional de Infraestructura, estamos desarrollando en este momento la ejecución de la malla vial del Meta. Nosotros tenemos a cargo de esos 1.500 kilómetros que tú mencionas, 267 kilómetros. Es decir, prácticamente la sexta parte de la red que se ha construido en vías primarias está a cargo de nosotros. Actualmente estamos construyendo la segunda calzada entre Ciudad Porfía y Acacías. Realmente van a ser 20 kilómetros que van a mejorar la velocidad de operación de todos los usuarios entre estas dos ciudades, que efectivamente hemos visto que el crecimiento de tráfico hoy efectivamente demanda la ejecución de una doble calzada. Eso va a redundar en la calidad de vida de todos los usuarios, reduciendo los tiempos de viaje, los costos de operación y por ende la mejora la calidad de vida de todos los residentes y también de ese turismo que hacía referencia el doctor Enrique, que va a llegar al Meta y a toda la Orinoquía. Adicionalmente, estamos construyendo o vamos a empezar en el segundo semestre una variante que es Catama-Puente Amarillo. Un gran problema que ha tenido Villavicencio es precisamente que todo el tráfico pesado tiene que efectivamente entrar a la ciudad y para irse a Yopal o para tomar hacia Bogotá, lo que hace es congestionar la ciudad. Esta variante buscará que efectivamente toda esa movilidad de transporte pesado se ahorre 25 minutos de tiempo. 25 minutos en un viaje que redunde en competitividad, en unos costos más bajos para los transportadores y para todos los agricultores, ganaderos y mineros que efectivamente están movilizando sus productos en la región hacia los centros de consumo que son Bogotá. Y tenemos a cargo también el mantenimiento del resto del corredor Villavicencio, Puerto López, Puerto Gaitán y Acacías, Granada, que en el mes de agosto, de la mano de la Agencia Nacional de Infraestructura, entregaremos completamente rehabilitado. Entonces, nosotros queremos aportarle la inversión que el departamento del Meta y la Orinoquía necesita. Queremos sumarnos a un sinnúmero de proyectos que viene el gobierno central desarrollando, como es la vía Villavicencio-Chirajara y Villavicencio-Yopal, para construir una red que no solamente con vías primarias, secundarias y terciarias nos permitan conectar de manera eficiente toda la región. Esto a través de una infraestructura no solamente dura, sino una infraestructura sostenible. En paralelo, nosotros estamos capacitando a más de 20.000 personas en seguridad vial, en protección de los ecosistemas, en impulsar algunas alternativas de ecoturismo y turismo de aventura, a las que me referiré más adelante, y propender porque efectivamente podamos conectar de una manera más eficiente a todos los metenses y a toda la Orinoquía y a quienes nos visiten, tanto de Bogotá como del resto del mundo, para hacer de esta región una región competitiva, turística, de agricultura, de turismo, de minería y de todos los sectores de energías renovables que se están desarrollando. Muchas gracias, doctor Gustavo Ordóñez, vicepresidente técnico y concesiones del grupo ODINSA. Si se tiene en cuenta la región de la Orinoquia, teniendo solamente los 4 departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Bichada, esta tiene una frontera agrícola de 14.879.000 hectáreas, de las cuales estamos casi cultivando 1 millón. Pero en ese 1 millón de hectáreas se está produciendo el 97% de la soya del país, el 97% del marañón, el 63% del arroz secano, especialmente en Casanare, el 45% de la palma de aceite, el 36% del maíz amarillo tecnificado y el 33% de las plantaciones forestales comerciales y otros productos muy importantes desde el punto de vista agrícola, y en lo pecuario pues también ya lo hemos mencionado. Es decir, y esa producción, esa productividad, seguimos por la línea de la infraestructura vial y su estrecha relación con la competitividad regional. Hay 4 grandes proyectos de infraestructura que impactan directamente en la región de manera positiva: la conexión Pacífico-Orinoquia,
la vía Bogotá-Orinoquia, no decimos Bogotá-Villavicencio, sino Bogotá-Orinoquia, el proyecto de navegabilidad del río Meta y la conexión de Puerto Gaitana-Sogamoso por la vía La Pollata-Maní hacia Boyacá, que quedó en el plan plurianual de inversiones. Quiero aprovechar para preguntarle y agradecer la presencia del doctor Francisco Espina Ramírez, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, para preguntarle precisamente y que nos cuente cómo va el avance de estos proyectos estratégicos y cuáles son las metas que se tienen en el periodo actual de gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Muy buenos días a todos, querida gobernadora Rafaela, queridos compañeros panelistas y todos los asistentes. Muchas gracias por estar acá. Felipe, me gustaron mucho las palabras del doctor Jorge, en el entendido de que es el transporte, el facilitador, la infraestructura para el transporte, el facilitador de una gran cantidad de actividades humanas, sobre todo en un país con tantas complejidades de todo tipo como Colombia. La Agencia Nacional de Infraestructura está cumpliendo con sus proyectos de manera eficiente, de manera prudente, de manera responsable, entendiendo que los proyectos de infraestructura estratégica para un país trascienden los gobiernos. Los avances en materia de los proyectos viales 4G en este momento datan de un 84% de ejecución en la construcción como tal de esos proyectos. Tenemos de los 29 proyectos de 4G, hoy 12 proyectos en operación y mantenimiento, 17 proyectos aún con algunos niveles de construcción por su plan constructivo, por algunas situaciones especiales que se han presentado durante su ejecución, y esperamos antes de acabar el año entregar 3 proyectos más 4G para el país. Tenemos un proyecto 3G aún en construcción, el proyecto Ruta del Sol 3, un proyecto complejo, casi 400 kilómetros, y tenemos 6 proyectos 5G. De estos 6 proyectos 5G, ya uno de ellos está en etapa de construcción, la malla vial del Valle. Un próximo proyecto, la ruta Buga-Buenaventura, estará en construcción desde agosto, y los otros 4 proyectos ya alcanzaron su cierre financiero, es decir, será una realidad su inicio de construcción durante los próximos meses. Esto en materia de infraestructura vial estratégica nos genera satisfacción, nos genera tranquilidad saber que estamos manteniendo la estrategia vial que se ha planteado para el país, entendiendo las múltiples dificultades y centrándonos ahora un poco más en la discusión con respecto al departamento del Meta, a los departamentos del Meta, Casanare, Guaviare, Baupés y Arauca y todos los departamentos de la región de la Orinoquía. En esta zona tenemos 4 proyectos estratégicos, no antes comentando las múltiples complejidades que hay con nuestra cordillera oriental. Nuestra bella cordillera oriental es una cordillera absolutamente inestable, con unas complejidades geológicas y geotécnicas que no son menores. La vía Bogotá a la Orinoquía es tal vez en metro cuadrado la vía en el país donde más se han invertido recursos. Y hoy tenemos más de 55 puntos de interés para poder atender complejidades que se están presentando en esta vía. Hemos desarrollado una estrategia para intervenir, si bien hay muchas de estas intervenciones que no hacen parte del proyecto de concesión, pues no podemos dejar esta zona del país y esta conectividad aislada. Hemos desarrollado una estrategia para empezar a intervenir los puntos y se está haciendo de esa manera, los puntos que generan una mayor criticidad. ¿Cuáles son puntos que generan mayor criticidad? 1, que tengan una bancada afectada o una calzada, afectada, y que eventualmente se pueda afectar una segunda calzada si ocurre algo. 2, que pueda tener afectaciones sobre la comunidad. Hay varios puntos críticos que podrían tener algún tipo de afectación y que están priorizados. Y 3, pues naturalmente las solicitudes de las comunidades. Tenemos una dinámica social y una dinámica de comunidades que nosotros atendemos, y con ellos se estableció un plan de trabajo priorizando 16 puntos inicialmente en una
estrategia de puntos críticos, de complejidad alta, complejidad media y complejidad baja. Esos puntos de complejidad alta o ya se están interviniendo, por ponerles un ejemplo, la ladera del kilómetro 58, el punto crítico del kilómetro 58 más 900, hay unas intervenciones que está haciendo directamente el Instituto Nacional de Vías o la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, como el puente La Cerrillo, como la quebrada Taquecá, el Río Negro y demás, y pues de manera conservadora, entendiendo una limitación enorme de recursos que tenemos en este momento en el sector transporte, estamos interviniendo de manera priorizada los puntos y esperamos que con la ayuda de las gobernaciones, ayer tuvimos reunión con la gobernación de Cundinamarca y también hay una voluntad enorme de la gobernación de Cundinamarca en coadyuvar a que esto sea una realidad, pues esperamos que estos puntos se sigan interviniendo de manera eficiente. Nos comentaba el doctor Gustavo las gestiones frente a la malla vial del Meta. Ese es un proyecto que en este momento tiene un avance del 17%. El proyecto era el proyecto con menor avance de las vías 4G y creo que ustedes este año han sentido el empuje que se le ha dado a ese proyecto. Hoy tiene 17%, pero con un potencial de crecer muy rápidamente. Esperamos que este año, sin estar programado inicialmente en su plan de obras, nos entreguen 3 unidades funcionales y esperamos seguir avanzando muy eficientemente con el concesionario en la gestión del proyecto de la malla vial del Meta. Proyecto Villavicencio-Yopal. Este proyecto tiene un avance del 91% aproximadamente, un poco más, y esperamos que en lo que viene de año pues lleguemos a 96-97% y antes de acabar el año 2025 se encuentre todo el proyecto en operación y mantenimiento. Un último proyecto que comentaste, Felipe, es el proyecto de la conexión por Sogamoso, Pajarito, Maní, Yucao, que es la vía alterna o yo creo que es inadecuado llamarlo vía alterna, que es otra vía de acceso a la Orinoquía, esencial. Ese proyecto se encuentra en estructuración, es una iniciativa pública que está siendo estructurada por la Agencia Nacional de Infraestructura, pero surgió un evento que nos genera bastante interés. Recuerden que el año pasado, el año 2023, se cayó el puente Los Grillos en esa zona del país y eso llevó a que en asocio con el Instituto Nacional de Vías se esté analizando la condición geológica y geotécnica para definir por dónde debe ir el trazado. No queremos tener situaciones similares a las que estamos teniendo hoy en algunos tramos de la vía Bogotá-La Orinoquía sin haber hecho una evaluación geológica y geotécnica adecuada. Tan pronto tengamos esa evaluación por unos tramos muy específicos, continuará la fase de estructuración y esperamos que el proyecto antes de acabar el año 2025 se encuentre estructurado a espera de recursos. Termino, y discúlpenme que me haya extendido tanto, comentando que el gran reto en este momento para la gestión de infraestructura estratégica es la confluencia de voluntades. Los recursos, la Agencia Nacional de Infraestructura es una agencia ejecutora, una agencia que sigue la política pública, y los recursos, tenemos toda la capacidad para estructurar, tenemos toda la capacidad para ejecutar, y requerimos de todos ustedes, los diferentes representantes de los diferentes gremios, actores políticos y demás, pues llegar a esta confluencia de voluntades para priorizar proyectos, que los proyectos respondan a una estrategia de país, y con todo gusto la Agencia Nacional de Infraestructura estará aportando su conocimiento y su experiencia para hacerlo realidad. Gracias, Felipe. Muchas gracias, Francisco Ospina Ramírez, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Vamos a hacer entonces una segunda y última ronda con preguntas que nos permitan englobar, digamos, algunos aspectos fundamentales precisamente en torno a la discusión que hoy nos convoca, y es ese potencial que tiene la región. Esta es una región, ya lo mencionaba antes, fundamental para la producción de alimentos. Si bien aún es menor, toda la región aporta el 15% de la producción de alimentos, tiene el 21% del hato ganadero que abastece el país. La región, ya lo habíamos revisado en cuanto a su Producto Interno Bruto, pues el 45% lo constituye el sector de minas y canteras. Y la agricultura, el sector de agricultura, silvicultura y pesca, en los últimos 10 años se ha triplicado, pasó de participar en un 6
a un 18% en ese Producto Interno Bruto, superando incluso al comercio. Esta anotación la hago precisamente porque, si bien viene creciendo esa participación, ha habido un impulso reciente, conocemos mejor las enmiendas, conocemos mejor la adaptación productiva, la capacidad que tiene especialmente la Orinoquia, pero pues en particular la Altillanura, si se quiere. Quiero aprovechar para preguntarle al doctor Rubén Darío Lizarralde, gerente de Bioenergy, además de esos productos que hoy lideran las siembras y la producción, ya las repasamos, el arroz, la palma, el maíz, la soya que se vienen produciendo, la producción pecuaria, así como la caña de azúcar, ¿en qué otros subsectores y cadenas productivas se puede ver un futuro promisorio y por qué? Y además, en la producción de bioetanol, ¿cómo podríamos ampliar esa oferta de biocombustibles a partir de diversos cultivos como la palma o el maíz? Bueno, Felipe y amigos, aquí hay unas cifras como las que estaba mencionando Felipe. Primero, que nos tienen que poner a pensar, y segundo, que tenemos que defender. El departamento mayor productor de petróleo y la región mayor productora de petróleo es esta. Cerca del 77% de la producción de petróleo está aquí. Puede que haya otras regiones con un futuro impresionante que la guerra no ha dejado explotar o trabajar adecuadamente, como la del Catatumbo, como la del Putumayo. Pero aquí, en estos momentos, petróleo y gas, que además es lo que nos está generando para el país, no solamente para la región, sino para el país, nos está generando una cifra muy importante, está aquí. Y nosotros tenemos que defender esa producción. Pero no solamente tenemos que defender esa producción, tenemos que defender que los recursos que genera esa producción se expresen en infraestructura. Y no voy a hablar solo de infraestructura vial, doctor Ospina. También voy a hablar de conectividad. Porque los departamentos que más carecen de conectividad de Internet también están aquí. Entonces no puede ser posible que los departamentos que le están generando más dólares al país para pagar la deuda externa, para comprar importaciones de maquinaria y equipo, etcétera, tengan la conectividad en Internet más baja del país. Y estoy seguro, doctor Ospina, que si de pronto, desde, casi que le debería decir desde su cartera, porque su posición yo creo que es la más importante del sector transportes, si le ofreciera un negocio a la inversión del país, porque nosotros estuvimos haciendo un ejercicio, si empezamos a sembrar, y esto arranca de una discusión de la cual yo participé en el 2012-2013, cuando se estaba hablando del COMPES de la Altillanura y la Orinoquía, y logré dejar establecido que la vía del ferrocarril quedara ahí expresada hasta Puerto Carreño, y la gran discusión de planeación era que ahí no podía quedar expresada una vía que no tenía la seguridad de la financiación, porque no había actividad productiva. Y ahí caemos otra vez en el tema de qué es primero, el huevo o la gallina. Entonces, si en estos momentos donde se han empezado a ver en esta región, Felipe,
unos desarrollos agroindustriales supremamente importantes, además con grandes inversiones y mostrando grandes posibilidades en maíz, en soya, en el desarrollo del ganado vacuno, inclusive en Marañón, que ha sido un desarrollo impresionante, en caña de azúcar para energía alternativa, etcétera, etcétera. Si nosotros le proponemos al sector privado un negocio venga entre el Estado y el sector privado, construimos no solamente la conectividad vial, llámese ferrocarriles, llámese vías, y la conectividad de Internet, les aseguro que el desarrollo económico de la región se dispara. Y se dispara también para beneficio del gobierno, porque en la medida en que haya más actividad productiva, pues hay más pago de impuestos. Aquí no hay grandes contribuciones porque no hay grandes empresas, y las grandes empresas que hay, todas son formales y pagan impuestos importantes y generan empleos formales y propician un desarrollo precario todavía, pero un desarrollo importante. De modo que aquí tenemos que, señora gobernadora, construir un tablero, un balance scorecard de la región, un cuadro de mando integral de la región y poner unos objetivos estratégicos. Y esos objetivos estratégicos con unos indicadores muy en función de qué estamos produciendo, cuánto estamos pagando en impuestos, qué posibilidades tenemos de producir más y ese más qué impuestos generaría para presionar no solamente el establecimiento y el desarrollo de infraestructura vial en toda la Orinoquía, sino también de infraestructura de Internet. No se compadece que la región petrolera y gasífera más importante del país sea la más pobre en conectividad de Internet. Ayer estuve en un seminario sobre inteligencia artificial y asusta ver cómo avanzan otros países, inclusive que en estos momentos tienen un menor desarrollo relativo que nosotros, pero definitivamente al ritmo que van en estos espacios de desarrollo moderno, pues nos van a dejar atrás. Y hay otros que nos han venido dejando atrás, inclusive en materia agroindustrial. Perú era un país que estaba lejos de nosotros y ya nos supera, como nos supera por supuesto hace mucho tiempo Chile, y como nos supera Brasil, y como el Cerrado brasilero, que ha sido nuestro ejemplo para el desarrollo de esta región del país. A Brasil le genera riqueza y desarrollo y crecimiento económico. De modo que frente a esa pregunta, Felipe, las posibilidades son muchas, pero nosotros tenemos que gerenciar esa visión para que no estemos aquí cada año viendo a ver qué se da y qué no se da. E invitarlos, y me siento con la autoridad moral de invitarlos, porque presenté un proyecto de ley no solamente para acabar con las UAF, sino también para legalizar la tierra en el país. Muchos gobiernos, y no me cansaré de decirlo, propiciaron la colonización de las tierras e invitaron a muchos campesinos a que llegaran a colonizar esas tierras, y hoy ni siquiera les reconocen la posesión de esas tierras, porque como están en tierras baldías, tierras que son de la nación, no les reconocen ni siquiera un año de posesión. De modo que, como política pública, nosotros definitivamente no tenemos coherencia, ni tenemos políticas de largo plazo, y tenemos que tenerlo claro, que ya lo tenemos, y hay que decirle al país: acabemos con la demagogia de la discusión de la tierra y aceptemos que si queremos ver
una Orinoquía desarrollada, creciendo, pagando impuestos, generando desarrollo, generando empleo formal, tenemos que dejar el discurso de la demagogia de la tierra a un lado y tenemos que eliminar las UAF en esta zona, porque una UAF no es garantía para cualquier tipo de siembra que se dé. Vale muchísimo más el llamado vuelo forestal o lo que allí se siembre que la tierra. Y al no ser garantía y además mucha de ella no tener escrituras públicas, lo único que hace es que la tierra no sea un elemento de riqueza en la región y que debe ser un elemento de riqueza precisamente para que genere no solamente crédito, sino crecimiento económico. De modo que aquí vamos a tener que coger unos puntos muy en serio y mostrarle al país y mostrarle a la clase política que si queremos crecimiento, que si queremos desarrollo, que si queremos generación de empleo, la estructura de la discusión sobre la tierra en esta región del país está completamente equivocada. Aquí o pensamos de otra forma o vamos a seguir empobrecidos por mucho tiempo, porque no hay forma de sacar esto adelante. Muchas gracias, doctor Lizarralde. Sabe que quiero cogerle la caña cuando menciona en sus palabras un balance scorecard. Yo le puedo decir y de hecho proponer a la señora gobernadora que precisamente eso podría hacerlo la Asociación Empresarial en Pro del Desarrollo de la Orinoquia. Un observatorio, una herramienta que nos permita hacer seguimiento, veeduría, inspección a estos proyectos estratégicos, a estas cifras, pero también incidencia para que las cosas pasen y sigan pasando y no se queden, como bien lo dice el doctor Lizarralde, en un foro más o en un diagnóstico más, porque diagnósticos sobran. Bueno, el doctor Jorge Enrique Bedoya habló de un tema que quiero aprovechar para retomar y es precisamente dentro de las cifras del empleo rural, la informalidad, que es tal vez la piedra en el zapato, porque nos referimos a la informalidad laboral en el campo como ese fenómeno que genera esa enorme brecha de productividad, de competitividad, pero sobre todo esa brecha en la dignidad, en la dignificación del empleo, en la calidad del empleo en el campo, y que en vez de generar atracción produce lo contrario. La pregunta es, ¿cuáles son precisamente esas implicaciones en términos de promover, digamos, esa informalidad laboral rural y esa escasa mano de obra en el campo en la reforma aprobada recientemente? Pero, y de paso, Jorge, dos preguntas en una. Está el tema de la informalidad, está el tema de qué nos pasa con la reforma que se acaba de aprobar, pero quiero aprovechar también, parte de esto ya lo resolviste en la anterior intervención, y es, hay un enorme potencial. Tal vez esta es una de las regiones, no solo del país, sino del mundo, que tiene formulado un programa de reducción de emisiones, y es que hay una enorme posibilidad de financiar proyectos agropecuarios que contribuyan a esa reducción verificada de gases efecto invernadero derivados de la deforestación evitada y demás. Parte de esas condiciones que requiere el sector precisamente para estimular esas inversiones que permitan aprovechar el potencial pasan por esa condición laboral de informalidad. Entonces, dos preguntas en una, pero especialmente, ¿cómo queda el sector agropecuario, pero la ruralidad en el campo, con esta reforma aprobada recientemente? Pues Felipe, no queda bien. Como lo hemos dicho, va a ser peor el remedio que la enfermedad. Yo le tengo que reconocer a este gobierno que ha sido el único gobierno que le ha parado bolas a, venga, busquemos un régimen laboral para el campo colombiano.
de los 23 millones de ocupados que tiene el país, 3.4 millones son del sector agropecuario y el 84%, perdón, está en informalidad laboral. ¿Por qué? Porque hay muchos sectores que tienen una formalidad en la contratación, porque es el mismo empleo, digámoslo desde el punto de vista de la contratación, que sectores de la industria, el comercio y demás. Pero pues aquí nadie le va a dar clase a los productores, hay labores propias del campo que se tienen que hacer por horas. Y por más de que le propusimos a la ministra y al Congreso de la República que aquí había que ser realistas con las dinámicas laborales del campo, donde se envejece, donde cada día es más difícil conseguir mano de obra y donde la tecnificación termina siendo muy costosa, a propósito de algún elemento que mencionaba Rubén Darío, pues se necesita atacar esa realidad. Y en la propuesta que presentamos desde la SAC y los 21 gremios que hacen parte de nuestra institución estaba consignada una cosa que reflejaba la realidad. Y para el gobierno eso es precarizar el ingreso. Entonces, y los congresistas de la Comisión Séptima de la Cámara, pues muchos de ellos se alinearon con el gobierno y de nuevo, puede que ese sea el juego de la política, pero es que reformas laborales no se hacen todos los años y se está perdiendo una enorme oportunidad de generar herramientas que conduzcan no solamente a combatir la informalidad laboral, sino a incentivar que la gente se quede trabajando en el campo. Pero eso va de la mano de algo que estaba diciendo Rubén Darío, y es que la laboral es una de las condiciones habilitantes o inhabilitantes para la inversión en el sector productivo. Y Rubén Darío hacía referencia al tema de las tierras. El doctor Francisco hacía referencia al tema de la infraestructura. Yo le decía a la gobernadora ahora, a mí me toca salir en media hora para el aeropuerto. O sea, qué tristeza que uno venga a Villavicencio en avión y le tenga que salir volado para el aeropuerto porque si no pierde el vuelo. Y qué bueno sería que en este departamento existiera un aeropuerto internacional de pasajeros y de carga, porque eso finalmente contribuye al desarrollo de una región que produce más del 15% de la comida que tenemos en nuestro país y que seguramente también para los mercados de exportación es una maravilla. Y qué bueno, doctor Francisco, que usted mencionaba el tema de no llamar la vía alterna. Felipe en la primera pregunta me decía, bueno, ¿y el invierno? Cada vez que llueve, todo el mundo, el kilómetro 58. Es el dolor de cabeza. Imagínense, son más de 6.5 millones de toneladas de comida que al año salen de esta región y que tienen que irse por la vía principal. Y el 58, y todos pegados del techo. Y va uno a la vía alterna y en su momento, desde las dos carreteras, hay una que no permite tractomulas. Y la otra, el pare y siga. Se nos viene ahorita, a partir del 15 de julio, un poquito más allá, la cosecha de arroz del Casanare y de este departamento del Meta. Donde haya un trancón por la culpa del invierno, yo no me imagino qué va a pasar con nuestros productores. Entonces ese asunto de la infraestructura también termina siendo, Felipe, una condición habilitante que indiscutiblemente hay que trabajar. Y si uno mira más allá, y le decía a la gobernadora que en el Bichada y ahorita aquí en el departamento del Meta, uno de nuestros afiliados que está en reforestación, en cultivos forestales comerciales, tenía una visión de negocio para irse por el río Orinoco y salir a exportar. ¿Y dónde está el problema? ¿Qué es lo que hace? Y no lo voy a poner en términos tan castizos, pero la seguridad que se genera de nuestro país vecino, y si es que le cobran o no peaje los de la Guardia Nacional Venezolana a los exportadores. Y entonces la navegabilidad del río, el ferrocarril, la carretera, ¿dónde están para generar verdaderamente un detonante en ese sector productivo? Entonces uno dice, listo, y si tenemos las normas o las normas no son buenas, pues ¿a dónde vamos a llegar? Y uno aquí hay COMPES de la Altillanura, aquí está la ley de Sidres, mejor dicho, normas las que uno quiera, Felipe. Tú las conoces bien porque además también buscaste en su momento redactar normas que contribuyeran al desarrollo económico y social. Pero yo aquí hago un llamado también a que todos tenemos que levantar nuestra voz, aún frente a los temas normativos. Se lo decía el otro día en una reunión que nos invitaron la Federación Nacional de Departamentos y Asocapitales a discutir estos temas. Y aquí no le estoy echando al agua a la gobernadora porque ella tiene muy claro lo que dice públicamente y cómo gestiona los temas que le duelen al departamento. Pero qué bueno sería que los gobernadores y los alcaldes capitales hablaran de la reforma laboral,
hablaran de la jurisdicción agraria y la seguridad jurídica para la inversión y el desarrollo económico, hablaran de la ejecución presupuestal, hablaran de la necesidad de plantear temas en política pública, no solamente con el gobierno, sino con el Congreso. Y aquí, en poco tiempo, llegarán los congresistas de la Cámara y el Senado a decir, vengan, voten por nosotros porque vamos a ir al Congreso de la República. Aquí hay que hacerles, en esa bitácora de seguimiento que proponía nuestro amigo Rubén Darío, también hay que hacerle el récord a ver cómo es que los integrantes del Congreso de la República que vienen de esta zona del país están votando o no los proyectos de ley que benefician o perjudican a cualquiera de las zonas rurales de nuestro país. Porque de lo contrario, ¿en qué quedamos? En que se termina dando la dinámica de la política y los acuerdos y la mermelada y todas estas cosas y salen las leyes más hechas. Porque uno con el Ejecutivo, claro, para eso está el Consejo de Estado, para eso está la búsqueda de los acuerdos. Pero aquí, estimados amigos y por supuesto a la gobernadora, a su equipo, en general a los alcaldes, aquí también hay que poner el dedo en la llaga en lo que pasa en el Congreso de la República en Bogotá. Porque en este momento, lo que les dije de extranjerización, la jurisdicción agraria que se hundió, pero la van a volver a presentar el 20 de julio, que si no es por la Corte Suprema de Justicia y la Sala de Casación, la iban a votar la mitad de la Comisión Primera, pero todavía le falta mejorar. Súmele la reforma laboral y muchos otros proyectos de ley que desafortunadamente no le hacen bien al sector agropecuario. Por eso, Felipe, esto no es solamente con crecimiento. Aquí se necesita es rentabilidad y señales claras por parte de la política pública. Y termino con lo que decía el doctor Francisco, que es que esto no debe ser una visión de un gobierno que termina en el 2026. Porque así como la inversión de la Agencia Nacional de Infraestructura en esos grandes bienes públicos que generan empleo formal, que generan desarrollo, que tienen un efecto multiplicador para el turismo, para el sector agropecuario y demás, todo lo que pasa en resoluciones, en decretos y en leyes sí que nos va a marcar el futuro más allá del 2026 a los colombianos, y por eso creo que el ejercicio que tú haces de generar un observatorio también debería ser un observatorio de las políticas públicas nacionales que beneficien o que afecten negativamente el desarrollo de la Orinoquía. Muchas gracias, doctor Jorge Enrique Bedoya Vizcaya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC. Y vamos cerrando el panel, estamos, como se dan cuenta, en nuestra segunda ronda con una pregunta. Yo creo que ya, doctor Gustavo Ordóñez, vicepresidente técnico y concesiones del Grupo DINSA, luego de escuchar todas las potencialidades que tiene esta región, que tiene la Orinoquia, en agroindustria sostenible, en turismo de naturaleza, en gestión energética, ¿cómo se ve ODINSA siendo parte de ese ecosistema de competitividad? Gracias, Felipe. Efectivamente, nosotros somos una parte de ese ecosistema asociado al turismo. Aquí hay un potencial enorme, ya lo mencionamos, de ecoturismo. Ahí contamos con unos ríos donde la gente muere por venir a pescar, porque es una experiencia fascinante. No solamente ese ecoturismo o turismo de aventura que se puede crear, sino que aquí podemos formar con estas vías arteriales unas rutas turísticas que otros países la tienen. Efectivamente, no podemos pensar en que estas arterias se queden desconectadas. Necesitamos vías secundarias y terciarias para generar unas rutas turísticas o unos circuitos que la gente no piense solamente en venir en viajes de un día, llegar a un sitio de destino y regresar a Bogotá o salir ya de la Orinoquía y del Meta. Necesitamos generar rutas turísticas donde la permanencia de nuestros visitantes efectivamente sea de más de un día, no 2, 3, 4, 5 días o mucho más. Y eso parte de conectarnos eficientemente, de que tengamos tiempos de viaje mucho menores, unos costos de transporte para que la gente no solamente llegue por el carro particular, sino por el transporte público, y eso traiga beneficios para todos en tiempos de una movilización ágil y poder explotar todo un sector turístico asociado a eso. Hay muchos beneficiarios del turismo cuando esto se crea, y a lo largo de esas rutas turísticas se genera hospedaje de calidad, se genera restaurantes, se genera
incluso puntos de producción de algunos de esos agricultores que efectivamente de manera ordenada deberían sacar sus productos para que en unos sitios de acopio puedan comprar los productos más frescos sin que tengan que desplazarse primero a una plaza de mercado, exista una reventa y efectivamente haya una intermediación, sino poder hacer una venta directa, pero digamos con productos de calidad en un punto ordenado, no al borde de la vía, sino en un sitio organizado, unos metros adentro para que sea de manera segura. También, digamos, aquí lo que se está promoviendo, y lo decía el doctor Enrique, no solamente es que vengan turistas para estar 5 días o una semana, ojalá pueda ser la primera vivienda de mucha gente que encontraría en la Orinoquía y en el Meta un sitio fascinante para vivir, o que efectivamente piensen en qué tiempo parcial pueden pasar acá y tener una segunda vivienda. Entonces el turismo ojalá se desplace a ser una opción de vida. Y ese es el gran aporte que podemos hacerle a la infraestructura. Adicionalmente, encontramos en este departamento o en esta región 12 resguardos indígenas. 12 resguardos que en otros países la gente quisiera tener una experiencia de turismo asociado a los resguardos. Si nosotros, todos en general, como sectores, como gremios, trabajamos de la mano de ellos y pudiésemos organizarlos para que tengan un impulso para hacer turismo de calidad asociado al turismo de esas etnias y conocerlos un poco mejor, puede ser un atractivo más dentro de esas cadenas turísticas que quisiésemos conformar a partir de lo que estamos haciendo. Para eso necesitamos una movilidad segura. Efectivamente tenemos que educar a la gente para que se movilice con seguridad, no exceder los límites de velocidad, evitar la accidentalidad, que la experiencia de hacer turismo no se convierta en una mala experiencia por tener accidentes graves y demás. Esa movilidad tiene que permitirle a todos estos turistas desplazarse de manera eficiente a los centros médicos para atención de cualquier emergencia. Realmente, si el turista viene, si el turista piensa en su primera casa, en su segunda casa y se queda aquí, quisiese tener unos sitios de atención hospitalaria y médica de primer nivel, que efectivamente se sienta seguro de permanecer y estar largas temporadas en la región. Y yo creo que parte de esa movilidad la tenemos que proporcionar las vías y un buen estado de ellas. Ya hablé de la seguridad, ya hablé de la atención médica. Es también, digamos, necesario integrar las carreteras a otros medios de turismo. Los ríos, ya lo mencioné, la pesca. Efectivamente, si uno puede aquí visitar ríos tan importantes como el Meta, como el Metica, como el Guatiquía, el Guayuriba, y digamos un sinnúmero de ríos que nacen en la cordillera oriental y que efectivamente recorren a lo largo del departamento y la Orinoquía, podemos generar unos circuitos hídricos que se integren a esos puntos donde llevan las carreteras y generar un turismo multimodal, donde efectivamente podemos conectar estas carreteras con esos circuitos hídricos y explotarlos adecuadamente. Ríos como los que yo he visto aquí en la Orinoquía, pocas veces los he visto en otras partes del mundo. Entonces creo que el potencial es enorme. Nosotros podemos hacer ese aporte inversionista en esta malla vial del Meta para que efectivamente podamos entregar las obras en el 2026 y efectivamente que todos los usuarios se beneficien de ello y mantener las vías adecuadamente para que el turismo sea la gran apuesta del crecimiento de la Orinoquía y del Meta. Muchas gracias. Doctor Gustavo Ordóñez, vicepresidente técnico y concesiones del Grupo ODINSA. Vamos con la última pregunta que nos pone a soñar, y cuando preparé esta pregunta para el doctor Francisco Espina Ramírez, es que uno lee el Plan Marco de Reactivación Férreo y eso de verdad que uno lo pone a soñar, porque pues sin duda alguna estamos hablando de infraestructura vial, pero el transporte de carga y pasajeros a través de un desarrollo férreo, tal como quedó también en el Plan Nacional de Desarrollo, propone la intervención de más de 1.800 kilómetros de vías férreas en el país. ¿Cómo se ve la altillanura y la Orinoquía y los llanos en ese plan marco de reactivación férreo? Doctor Ospina. Bueno, Felipe,
El Plan Nacional de Desarrollo priorizó 3 tramos en materia de estructuración de vías férreas y nos lleva a una responsabilidad de estructurar proyectos que recuperen esas vías férreas. La recuperación de vías férreas o el establecimiento de nuevos proyectos férreos es una decisión de Estado. Es una decisión de muy largo plazo que incluye unas inversiones enormes. Para poder definir si esas inversiones son una realidad, pues primero se tienen que estructurar los proyectos para entender de qué orden de inversiones estamos hablando. Esos 3 proyectos son la conexión entre Dorada Caldas y Chiriguaná Cesar, proyecto que, de cumplirse el Consejo Fiscal que se debería reunir la próxima semana, deberíamos estar publicando pliegos definitivos. Este es un hito histórico en Colombia porque realmente significa la reactivación de ese tramo férreo con todos los estándares internacionales la próxima semana. Ese es el primer tramo, son 525 kilómetros. Determinó un segundo tramo que es la conexión de Bogotá con esa red férrea central a la altura de La Dorada o a la altura de Cararé o por cualquiera de los tramos por donde la factibilidad definiera que es lo más técnico, que tiene un potencial de carga interesante y pues que naturalmente las condiciones fiscales podrían promoverlo. Ahí se analizan 3 tramos en este momento a nivel de prefactibilidad y vamos a un 62% en esa prefactibilidad. Y un tercer tramo desde Buenaventura a esta conexión en algún punto. Puede entrar por La Tebaida, por Quindío, puede entrar por La Pintada en Antioquia, de nuevo, según las condiciones técnicas, financieras, ambientales y demás, y este proceso de prefactibilidad se encuentra un 90% aproximadamente. Estos son los tramos. Estos tramos no contemplaron en la Orinoquía una intervención particular y hoy la Agencia Nacional de Infraestructura no tiene proyectos férreos que esté estructurando, que esté gestionando, lamentablemente que tengan que vincular a la Orinoquía, siempre con las puertas abiertas a trabajar en ellos, entender que los proyectos de APPs toman al menos 3 años en maduración, así que pues tenemos unos tiempos importantes antes de pensar que un proyecto de estos pueda ser adjudicable. Y pues en eso estamos. Con respecto a la Orinoquía, y ya que lo comentaron, esperamos terminar el año con a nivel de factibilidad de la navegabilidad del río Meta. Yo sé que este tema puede generar ciertas controversias y comentarios porque estamos hablando de un río que a la altura de Puerto Gaitán son aproximadamente 70 centímetros en tiempo seco, y a la altura de Puerto Carreño son 14 metros, o sea, es un río que no es uniforme en su caudal, y pues a eso nos debe llevar la factibilidad, determinar si eventualmente con unas inversiones que están estimadas en cerca de 3 billones entre construcción y operación, nos defina si es factible, si es útil poder tener una navegabilidad por el río Meta, 850 kilómetros desde Puerto Gaitán hasta Puerto Carreño, y eso esperamos tenerlo terminando el año 2024. Finalizo este comentario, pues como siempre poniendo a disposición la Agencia Nacional de Infraestructura para traer estos proyectos, comentando que la próxima semana, el 12 de julio, deberíamos tener, después de 10 años de maduración, la publicación del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla San Andrés, un aeropuerto que requiere intervenciones importantes, es la cara de la isla, y esperamos que la próxima semana, el 12 de julio exactamente, publiquemos los pliegos definitivos y que antes de terminar julio publiquemos los prepliegos de Estanquillo, Timbío, en el Cauca y Nariño, y de Villeta Guaduas en Cundinamarca y Caldas. Así que estamos trabajando con mucha energía y esperamos de verdad que estos proyectos de infraestructura se irradien de una manera más decidida hacia esta zona del país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco Ospina Ramírez, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura. Y qué bien que mencione el tema de las alianzas público-privadas. Yo creo que eso más que nunca hay que resaltar la importancia, ya que comúnmente esas alianzas no suman, multiplican. Y qué bueno que sigan y que hayan cada vez más alianzas público-privadas. Bueno, pues con esto quiero darle un profundo agradecimiento a nuestros invitados, a nuestros panelistas, a la señora gobernadora por permitirme moderar este panel en nombre de Prorinoquia y a ustedes por acompañarnos en esta jornada. Muchas gracias.
Muchas gracias a nuestros panelistas. Al doctor Rubén Darío Lizarralde, gerente de Bioenergy, doctor Jorge Enrique Bedoya Vizcaya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, también al doctor Gustavo Ordóñez, vicepresidente técnico y concesiones del grupo Odinsa, de igual manera al doctor Francisco Espina Ramírez, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, y por supuesto al doctor Felipe Fonseca Fino, director de la misión Orinoquia en Pro Orinoquia. A todos, muchísimas gracias.